Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este seminario denominado Procedimiento Contencioso Administrativo Laboral. Este evento académico es organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, en coordinación y apoyo de la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial. Bien, el día de hoy se va a iniciar la primera fecha de 5 fechas programadas en este seminario, ¿no? Y en la cual pues contamos con diversos expositores, ¿no? Expertos en este tema relacionado con la parte, la especialidad laboral. Entonces, para dar inicio a esta actividad académica, vamos a invitar a la doctora Patricia Pizarro Carrillo, quien es la secretaria técnica del equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, quien dará sus palabras de salud y bienvenida a este evento académico. Adelante, doctora Pizarro. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Les doy la cordial bienvenida a este seminario denominado Procedimiento Contencioso Administrativo Laboral. Nuestro seminario virtual, que como todos sabemos, hoy en día tenemos que estar apoyados por la tecnología para poder evitar contagios de esta pandemia que nos acoge este 2020. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Edgar, soy Patricia Pizarro Carrillo, secretaria técnica del equipo institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial. Y en estos momentos estoy en representación del doctor Javier Arévalo Vela, presidente de este equipo institucional, quien expresa su cordial saludo y a la vez su pesar que por motivos ajenos a su voluntad no puede acompañarnos el día de hoy. En primer lugar, deseo agradecer la participación de los señores y las señoritas ponentes que nos acompañarán en este seminario. Reconocidos docentes y juristas de nuestro derecho laboral peruano. En esta oportunidad, especialmente al doctor Carlos Quispe Montesinos, quien iniciará este seminario el día de hoy. Asimismo, quiero agradecer a todos nuestros participantes que hoy nos acompañan. Y tengo que decirles que tenemos inscritas 868 personas. Muchísimas gracias por eso. Este seminario tiene como principal objetivo el poder brindar conocimientos y casuística del procedimiento contencioso administrativo laboral a nuestros jueces y personal jurisdiccional, para que así puedan aplicarlo en su quehacer laboral diario. Al término de cada exposición, podrán cada uno de ustedes realizar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas a través de una plataforma denominada Slido, que en breve se les va a explicar en qué consiste. Bueno, sin más preámbulo, tengo el honor de declarar inaugurado este seminario, esperando que el mismo sea de gran apoyo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, doctora, a usted también por sus palabras. Bien declarado, inaugurado este evento académico, este seminario, pues, como ya lo dijo también la doctora, en la cual estaremos 5 días, ¿no? Con grandes expositores y expertos en este tema. Bien, antes que nada, queremos nosotros explicarles también a todos nuestros participantes que están enlazados ya con nosotros sobre la plataforma Slido, ¿no? Queremos decirles de que como se van a emitir certificados virtuales por la participación de las 5 fechas. Entonces queremos recomendarles a todas las personas que nos están acompañando que por favor la entrega de los certificados se harán sigilosamente con la presencia, la participación y por supuesto con la asistencia de las 5 fechas. ¿Ok? Entonces ahora como se han registrado, debajo de la proyección está instalada la plataforma virtual Slido. Por allí pueden ingresar y por allí las personas que van a estar con nosotros también detrás de ustedes van a hacer el control respectivo de sus asistencias, de su participación de ustedes. Entonces, tenemos registrado ya, ¿no? La asistencia y por favor, para que puedan
hacerse merecedores del certificado, les reitero que solamente se dará a aquellos que participan las 5 fechas. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulo, ya lo hemos visto. Queremos nosotros invitar al doctor Carlos Quispe Montesinos, quien el día de hoy pues nos va a hablar el primer tema relacionado con el análisis de los efectos del decreto de urgencia 016-2020. No sin antes queremos humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica, es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, también es docente de la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de San Martín de Porres, entre otros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta actividad académica con el tema análisis de los efectos del decreto de urgencia 016-2020. Adelante, doctor Carlos Quispe. Muchas gracias, buenas tardes. Y un gusto participar siempre en los eventos organizados por el Poder Judicial. Corresponde agradecer al equipo técnico de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, una persona del doctor Javier Arévalo, Johnny Aquino Quintana, quienes han tenido la gentileza de invitarme a participar en este evento y conversar en esta oportunidad en lo que concierne al decreto de urgencia 016-2020. Quiero referir la extraña sensación que uno siente cuando tiene que exponer, cuando tiene que intercambiar pareceres en referencia a normas que ya tienen una partida de función. Al día de hoy, el decreto de urgencia 016-2020 todavía está vigente, pero ya es conocido que el Congreso de la República ha aprobado la derogación de varios de sus artículos, y entre ellos aquellos artículos que justamente han generado estas posiciones encontradas, de repente posiciones encendidas, en lo que concierne a la constitucionalidad de la materia regulada o de los términos en los que se reguló la materia, así también como las incidencias de su aplicación. En la noche del 25 de noviembre, del jueves pasado, en el Congreso de la República, por 107 votos a favor en primera votación, exonerándose de una segunda votación por 109 votos, es decir, una abrumadora mayoría, se acordó derogar los artículos 2, 3, 4, 13, la cuarta disposición complementaria y final y la única disposición derogatoria. Es decir, incluso se derogaron más artículos de aquellos que eran materia de debate y que seguramente fueron los que generaron eventos como el que nos tiene aquí. La norma está vigente, si bien es cierto, existe la posibilidad de que el gobierno o el ejecutivo pueda observarla el gran número de congresistas que votaron a favor de su derogatoria. Seguramente esto va a ser un tanto difícil, ¿no? Que haya una observación o, en todo caso, que esta se produzca en todos los artículos o por todos los artículos por los cuales se ha acordado la derogación. Cabe recordar que el Congreso no ha efectuado y no podría efectuar en esta oportunidad un control de la constitucionalidad de la norma. El Congreso le corresponde en el ejercicio de sus facultades, es un control político. Bien, el Congreso ha expresado una posición distinta al contenido original del decreto de urgencia 016-2020 y se ha expresado esta derogación, pero ello no implica propiamente que el Congreso haya declarado su inconstitucionalidad, ¿no? Ha emitido una norma a partir de la cual se ha determinado la derogación de varios artículos del decreto de urgencia 016 y seguramente en los siguientes días eso se traducirá ya se concretará con la promulgación de la referida norma. Cabe indicar que este tema, por su particular importancia, no debería quedarse solo con la derogación que ya hemos hecho referencia, sino debería ser y tiene que ser materia de una regulación en la que se ponderen los derechos e intereses constitucionales. Es
servicio civil, por un lado, y los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, sobre ello vamos a presentar algunos alcances. En primer lugar, como habíamos señalado, este decreto de urgencia, desde su entrada en vigencia, la norma fue publicada el 23 de enero del presente año, es decir, a partir del 24 de enero, ya generó muchos cuestionamientos a su constitucionalidad. Expresión de ello fueron justamente los proyectos de ley que se abordaron en el Congreso. Se trabajó desde dos comisiones, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Constitución y Reglamento, y el producto final fue justamente esta ley aprobada en los términos que han sido reseñados. Pero no solamente el Congreso presentó observaciones o cuestionó el contenido de la norma. Ha sido cuestionada también vía una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Existe un expediente en trámite, el expediente 08-2020, en el cual, o a través de la cual se cuestiona el decreto de urgencia tanto por la forma, inconstitucionalidad por la forma, como por el fondo, ¿no? Cuestiona la constitucionalidad del artículo 3, el artículo 4, la cuarta disposición complementaria y final y la única disposición derogatoria. Pero hay más. Los jueces, en sus distintas instancias a nivel nacional, han ejercido sus facultades de control difuso. Y es conocido que en varios pronunciamientos judiciales se ha determinado la inaplicación de varios artículos de este decreto de urgencia 016 de 2020. La mayoría de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia que en distintas regiones del país se han pronunciado sobre él, ejerciendo el control difuso, han inaplicado para los casos que tenían que resolver estas normas, aunque son conocidas también en menor número pronunciamientos en los cuales se ha declarado su legalidad y constitucionalidad. Y finalmente, expresión pues de este parecer extendido de los magistrados, es el contenido del segundo pleno jurisdiccional distrital desarrollado por la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? hace poco, en el cual se acordó que correspondía la inaplicación de este decreto de urgencia en aquellos supuestos que vía control difuso podía advertirse la vulneración de determinados derechos constitucionales, ¿no? La prohibición de acumular pretensiones dentro de un mismo proceso, prohibición de variar el régimen laboral preexistente a una relación a plazo indeterminado, la posibilidad de variar en cualquier momento del proceso la pretensión de reposición, o la prohibición de la reposición si no se contaba con un mandato expreso publicado en el diario El Peruano. Es decir, la norma ha sido pues cuestionada desde distintos flancos, políticamente, jurídicamente, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, en un proceso en trámite, control constitucional difuso por parte de los jueces de distintas instancias. Por el tiempo transcurrido, ¿no? Entre enero a la fecha, no ha habido oportunidad de que este tema sea abordado aún, o sea, resuelto aún por la Corte Suprema. Habría sido una interesante oportunidad para que la Corte Suprema pudiera, en ejercicio de sus facultades de generar precedentes vinculantes, convocar a un pleno casatorio por este tema, ¿no? Pero seguramente con el control concentrado que esté ejerciendo o que ha de ejercer el Tribunal Constitucional o con la derogación de la norma, esa situación no se podrá concretar. Antes de abordar y referirnos específicamente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, quiero presentar puntualmente algunas inconsistencias de esta, y luego de ellas sí abordaremos el tema de su constitucionalidad. ¿Qué inconsistencias encontramos o particularmente advierto en la regulación? Primero, el contenido del artículo 3, numeral 1, ¿no? 3.1, numeral 1, en el que se señala que el mandato de reposición solo puede efectuarse en la entidad que fue parte demandada, ¿no? Y esta regulación ciertamente inobserva un principio del derecho administrativo, ¿no? Que es el criterio de la unidad del Estado. Efectos laborales, el Estado es un único empleador, ¿no?
Entonces, no consiste en un conjunto de parcelas donde cada ministerio, cada dependencia, cada organismo público descentralizado es un empleador autónomo, distinto. No, el empleador es uno solo, cuando actúa en una relación laboral de derecho público, ¿no? Sin embargo, en esta regulación restrictiva se prevé que solamente una reposición podría efectuarse en la entidad que fue parte demandada, ¿no? Como si el Estado no fuese un único empleador. Primera observación, primera inconsistencia que podríamos detallar de la norma. La segunda, de repente la que ha sido la más comentada, la posibilidad de que se concreten mandatos de reincorporación, mandatos judiciales de reincorporación, en tanto exista una plaza, tiempo indeterminado, siempre y cuando se haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada de naturaleza permanente y vacante y de duración indeterminada, ¿no? Y más aún, siempre que se trate del mismo régimen laboral en el cual se produjo la contratación. Y este es el contenido del artículo 3.12, 3.1, numeral 2, y ciertamente la pregunta natural frente a una regulación con este contenido es, y con estas exigencias, ¿quién puede ser repuesto? ¿Por qué? Porque si en el Estado no han existido concursos públicos, ni existen plazas presupuestadas de naturaleza permanente y vacante, ¿no? Ni ha habido un procedimiento de incorporación vía concurso público, entonces ciertamente la posibilidad de que alguien sea repuesto al Estado es casi nula. Y esta es una severa observación que se hizo a la regulación de este decreto de urgencia. ¿Qué más? ¿Qué otra inconsistencia podríamos advertir? Primero, ante la imposibilidad de la reposición, ¿no? Cuando se satisfacen estas exigencias del concurso público, naturaleza y la existencia de una plaza presupuestada, naturaleza permanente y vacante, ante la imposibilidad de la reposición, es que se conciba que los jueces en los procesos en trámite pueden variar una pretensión restitutoria, una pretensión de reposición, a una de indemnización. E incluso que en ejecución de sentencias se podría realizar ello. En lo que concierne a la indemnización, hagámonos una pregunta. ¿El Estado paga sus obligaciones económicas? Como seguramente la mayoría de nosotros tiene conocimiento de cuál es el comportamiento del Estado cuando existen estas sentencias que imponen obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? Es un importe que no se paga en un solo acto, que se programa varios ejercicios y que si se termina de pagar, bueno, se hace en un periodo muy prolongado o muchas veces incluso no se concreta este mandato de pago. Entonces, sí se entiende que la protección contra el despido se va a dar a través del pago de una indemnización concebida en esta norma. ¿No será que este derecho se diluirá, se perderá, en tanto que no se ha de concretar en una sola oportunidad esta protección resarcitoria del pago de una indemnización? Y más grave, ciertamente, es el hecho de que existiendo sentencias con calidad de cosa juzgada, y que establecen un mandato de reposición, esto puede ser variado por el juez para novarlas en una de indemnización, en el pago de una compensación económica. ¿Qué otra inconsistencia? La imposibilidad de solicitar conjuntamente a una pretensión de reposición de manera subordinada el pago de una indemnización, ¿no? Es natural, ¿no? Es natural que si nos encontramos ante pretensiones de reposición e indemnización que se intenten conjuntamente para lograr ambas formas de protección, va a existir pues una dificultad, va a existir una inconsistencia de que ello se pueda concretar procesalmente. Pero carece de razonabilidad la posibilidad de que se puedan intentar pretensiones subordinadas. Evidentemente, la regulación de la norma
se orienta a que se apueste, que un trabajador vaya sobre seguro, que apueste solamente por la indemnización. Y un punto también a tomar en cuenta es la aplicación inmediata de lo regulado para todos los procesos en trámite, independientemente del estado en el que se encuentren. Entonces, advertidas estas inconsistencias de la norma, o estas situaciones, ¿no?, que justamente han determinado el cuestionamiento a su constitucionalidad, conversemos sobre ello. Es constitucional, la norma está vigente todavía, ¿no?, el día de hoy, seguramente por algunos días más, y no sabemos cuáles son, si todos aquellos artículos cuya derogatoria aprobó el Congreso efectivamente van a ser traducidos en la norma que finalmente las promulgue. ¿Nos encontramos frente a una norma inconstitucional o no? Dos aspectos, y en los términos en los que esto se ha impugnado ante el Tribunal Constitucional. Se ha cuestionado la constitucionalidad por la forma y se ha cuestionado la constitucionalidad por el fondo. En cuanto a la forma, no advertimos que exista inconstitucionalidad de por medio. ¿Por qué? Porque este decreto de urgencia se ha expedido no en el ejercicio de las facultades que el artículo 118, numeral 19 de la Constitución Política establece. Medidas extraordinarias en materia económica y financiera. El gobierno puede ejecutar esas medidas vía decreto de urgencia. Esa regulación de las normas referidas han sido previstas para situaciones de normalidad. Sin embargo, este decreto de urgencia ha sido expedido en el marco del artículo 135 de la Constitución, en la cual hace referencia a la potestad del Poder Ejecutivo de legislar durante el interregno de la disolución del Congreso y la instalación del nuevo Congreso. Justamente es en este marco, en esta situación, en la que se expide el decreto de urgencia. No hay Congreso, alguien tiene que legislar. Por la Constitución le corresponde en ese interregno, en ese periodo, legislar al Ejecutivo, legislar al Gobierno. Y es en esa oportunidad en la que se expide este decreto de urgencia. Es decir, en lo que concierne a la forma, a la norma jurídica a la que se ha hecho, a la que se ha recurrido y quién ha hecho ejercicio de esa potestad legislativa, no advertimos un problema de inconstitucionalidad. Vayamos entonces a la constitucionalidad por el fondo. La norma es constitucional en tanto que la ha expedido el órgano que debía realizarlo y a través del instrumento normativo que correspondía regular la materia. Pero advirtamos ahora o reparemos en la constitucionalidad por el fondo. Y para esto tengamos en cuenta que el derecho no se encuentra constituido por compartimientos estancos. El derecho laboral con sus principios, por un lado, y el derecho administrativo con sus principios e intereses constitucionales, por otro. O cualquier otra disciplina del derecho. Aquí tengamos en cuenta o reparemos que muchos de los cuestionamientos, el sustento de la norma aprobada por el Congreso, el sustento de la demanda de inconstitucionalidad, incluso varios pronunciamientos judiciales en los cuales o por los cuales se ha inaplicado la norma, han hecho el análisis de la situación exclusivamente bajo la perspectiva del derecho laboral y del derecho laboral privado, ¿no? Como si no existieran intereses constitucionales de orden público y que debieran llevar a procurar garantizar una concordancia práctica entre estos intereses, ¿no? Es decir, una optimización en la interpretación de estos principios, valores y derechos constitucionales en cuestión. Entonces, considerando ello, veamos aquellos aspectos problema que derivan, pues, de justo esta colisión de intereses servicio civil versus derechos fundamentales de los trabajadores. Uno de los primeros argumentos que se ha alegado ha sido la afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Sin embargo, considero que el régimen privado, el régimen laboral de la actividad privada,
no debería ser el estándar de comparación para determinar si nos encontramos frente a una situación de discriminación, si hay una afectación al derecho de igualdad. Tenemos que determinar un estándar de comparación válido, ¿no? Adecuado, a efectos de establecer si el tratamiento es discriminatorio o eventualmente nos encontramos frente a un tratamiento diferenciado, situación que sí es tolerada por la Constitución. Las relaciones laborales en el ámbito público tienen particularidades que las diferencian marcadamente a la del sector privado. Recordemos que la tercera disposición final y transitoria de la Constitución hace referencia a la existencia de regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad pública y privada, es decir, la diferenciación, un tratamiento distinto, valga la redundancia, tiene pues un sustento y tiene un reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque en el régimen público existen principios que deben ser observados y que no son exigibles al ámbito privado. El primero de ellos, ¿cuál? El principio de equilibrio presupuestal, o equilibrio y responsabilidad presupuestal que está contemplado en el artículo 77 de la Constitución. Y por ello, el Estado se encuentra sometido a limitaciones presupuestarias a las que no se encuentra el empleador privado. ¿Cuáles son las incidencias de no observar este principio de equilibrio y responsabilidad presupuestal? Ciertamente hay una incidencia en el régimen civil, en la subsistencia del régimen civil, como en la propia sostenibilidad de la administración pública. Se hace referencia a que anualmente las reposiciones laborales en el Estado han significado aproximadamente 180 millones de soles. O sea, 180 millones de soles al año es lo que costaría al Estado estas reposiciones judiciales. Ello sin duda ha de tener incidencias en la provisión de los servicios públicos, ¿no? Cómo se pagan o qué se deja de atender como consecuencia de cumplir con estas obligaciones económicas. Y existe otro principio que debe garantizarse necesariamente en el ámbito público, el mandato del artículo 40 de la Constitución Política, y es el principio del mérito y el servicio civil, ¿no? Está regulado en la Constitución Política y que no ha sido una creación, no ha sido un reconocimiento de este decreto de urgencia 016, porque la norma de desarrollo constitucional propiamente ha sido la Ley del Empleo Público, la Ley 28.175, la cual ha sido sometida, ¿no?, a una evaluación de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 08/2005, PI/TC, ha establecido pues que esta norma, ¿no?, que desarrolla y exige el mérito para acceder al servicio civil es ciertamente constitucional. Entonces, la contratación en el Estado es muy distinta, es diferente a la contratación que realizan los privados. Es sumamente reglada. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral no exige concurso público, y es por ello que consideramos que el régimen laboral de la actividad privada no constituye un término de comparación, ¿no? Aquí cabría agregar puntualmente que incluso la exigencia del mérito debería ser necesaria, debería ser observada independientemente del régimen laboral aplicable. Sí hay criterio, y esto lo ha expresado el propio Tribunal Constitucional, en el sentido que si nos encontrábamos frente a trabajadores estatales que no se encuentran comprendidos en la carrera pública, en estricto obreros, porque se encuentran pues regulados por el régimen laboral y la actividad privada, les sería inexigible este requerimiento de satisfacer un concurso público para incorporarse al Estado. Yo tengo mis reparos porque, independientemente de si el régimen es el de la laboral y la actividad privada, el régimen laboral aplicable es para un trabajador estatal, es el de la actividad privada o es el régimen laboral público, siempre las exigencias constitucionales es que en función de la condición del empleador, no el régimen aplicable, sino la condición del empleador, se debe satisfacer
equilibrio presupuestario y mérito, principio de mérito para acceder. Mérito implica concurso público. Cierto es pues que a un obrero no se le va a someter a unos concursos públicos con los rigores que se realizan a las personas que se incorporan a la carrera administrativa, pero yo creo que es difícilmente sostenible señalar que porque hay trabajadores que pertenecen al Estado y que se encuentran regulados bajo el régimen laboral de la actividad privada, el empleador, el Estado, libérrimamente podría decidir a quién contratar y a quién no. Esto incluso afectaría el principio de igualdad de oportunidades para acceder a una organización estatal. Las exigencias referidas a la existencia de concurso público y provisión de plaza naturaleza, por ello, concluyendo este primer enfoque, en lo que concierne a si nos encontramos ante una situación de discriminación y afectación al derecho a igualdad, yo creo que las exigencias referidas a la existencia de un concurso público y a la provisión de una plaza de naturaleza permanente y vacante no implican una afectación al derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? El régimen laboral privado no es término, no debería ser un término de comparación para determinar si las exigencias que se hacen para acceder a la carrera pública constituyen discriminatorios o no. Pero ciertamente no es el único enfoque, no es el único análisis que se debe de realizar. También tenemos una eventual afectación al derecho al trabajo y a la protección contra el despido. El contenido de la protección contra el despido ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en doctrina jurisprudencial, en precedentes vinculantes, y ha señalado que tiene dos manifestaciones: el derecho al acceso y el derecho a la conservación del empleo. Pregunta inicial: ¿el decreto de urgencia 016 implica una limitación al acceso? Considero que la limitación no se encuentra dada por la exigencia del concurso público. No podría serlo, ¿no? La exigencia del concurso público se encuentra prevista en la Constitución y es una exigencia que necesariamente se debe garantizar para que, únicamente, las mejores personas se incorporen al ámbito de la carrera pública. Pero sí puede significar una limitación, ¿no?, a este derecho, que la exigencia se produzca a posteriori, es decir, cuando no se ha convocado un concurso público, cuando no se ha adoptado ninguna de las previsiones referidas a la existencia o las características que debe tener una plaza para que sea cubierta por una persona, con posterioridad a ello, cuando ya se prestó el servicio, se exige que estas condiciones que no fueron habilitadas en su oportunidad por el Estado, le sean requeridas a la persona y que ello sea determinante para ver si se incorpora o no a la organización estatal. También el decreto de urgencia 016 podría implicar una limitación a la segunda manifestación del derecho al trabajo, el que concierne a la conservación del empleo. La protección contra el empleo puede ser restitutoria o resarcitoria, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. En ciertas circunstancias, la tutela resarcitoria no constituye una protección suficiente, ¿no?, a no ser que el trabajador exprese su conformidad por optar por esta forma de protección. Entonces, la afectación en el decreto de urgencia la encontramos cuando, existiendo un mandato de reposición y las condiciones exigidas para la plaza, vacante, a plazo indeterminado, presupuestado, se impone que la reposición deba darse en la misma entidad que fue parte demandada en el proceso judicial. Ya lo habíamos señalado, ¿no? El Estado es uno solo, el principio de unidad del Estado. El Estado es un solo empleador. Entonces, si se han satisfecho estas condiciones exigidas por la propia norma, existe un mandato de reposición y la entidad en la que se prestaron servicios ya no existe, sería natural que la reincorporación se dé en otra entidad estatal, claro, y en tanto pues se satisfagan las calificaciones, exigencias propias para desempeñar las funciones en las cuales se va a producir la reincorporación. Existirá también una limitación al derecho al trabajo en su manifestación de conservación del empleo, si, como señala en el decreto de urgencia, se impone
el pago de la indemnización cuando ya ha sido declarada la reposición, alcanzando este mandato la condición de firme, un mandato firme. Es decir, si ya el contenido del derecho fue definido, el contenido de la protección del derecho ya fue definida en el caso concreto y se estableció la reposición, pues simplemente se deja sin contenido ese derecho restituido cuando se impone que la reposición no ve a una indemnización. Y también podría haber una vulneración a este derecho al trabajo en su manifestación de conservación del empleo, en tanto, aún así, habiéndose reconocido y ordenado el pago de una indemnización, esta indemnización no se concreta, por la situación que ya habíamos señalado cuando presentábamos las inconsistencias de la norma. El Estado es un mal pagador, o no paga, o paga mal, ¿no? Y esta indemnización frente a la afectación del derecho al trabajo, de no concretarse, implicará pues dejar sin contenido este derecho. Y un tercer aspecto en los cuales también se podría observar la constitución, o se podría cuestionar la constitucionalidad de la norma, es la limitación a que se pueda solicitar subordinadamente la indemnización como una pretensión subordinada a la reincorporación, a la reposición o a la desnaturalización de la relación de trabajo, ¿no? Si a través del ejercicio del derecho de acción se pretende obtener una respuesta judicial frente a afectación a un derecho, pues bien, pues por la tutela judicial se debe procurar que la persona adquiera o logre esa tutela que está procurando del órgano que imparte justicia. Aquí, al establecer que solamente se puede optar en la demanda por uno u otro derecho, ciertamente se pretende desincentivar pretensiones restitutorias y que los trabajadores demanden exclusivamente las indemnizaciones. Entonces, de este análisis podríamos decir que si bien es cierto, no advertiríamos afectación a los derechos a la igualdad y no discriminación, sí en casos concretos se pueden advertir afectaciones estamos refiriendo a la aplicación del artículo 3 del Decreto de Urgencia 016-2020 al derecho al trabajo y a la protección contra el despido, en ambas manifestaciones, del derecho al trabajo, así como a la tutela procesal efectiva. Si se realiza un análisis de proporcionalidad, test de proporcionalidad entre los intereses y derechos constitucionales, servicio civil, equilibrio presupuestario, y por un lado, y por el otro lado, derecho al trabajo, protección contra el despido y tutela procesal efectiva, seguramente podríamos decir que el elemento de examen de idoneidad podría ser satisfecho, ¿no? Podríamos decir que el decreto de urgencia 016 es idóneo porque pretende garantizar justamente estos principios que hemos advertido, presupuestario y el de mérito, ¿no? El servicio civil. Existe una finalidad constitucional y la medida es idónea, ciertamente, para garantizar estos principios y estos valores. El examen de necesidad, ¿no?, componente también de este test de proporcionalidad, también podemos afirmar lo que es satisfecho, porque nos preguntaríamos, ¿existen medios alternativos menos intensos que a los cuales se ha podido recurrir? Si era necesaria una norma que regule el ingreso al Estado y garantice el equilibrio presupuestal y el principio del mérito, sí, pues es conocida el desorden en lo que concierne a la administración de los recursos humanos en el Estado, sí era necesaria y es necesaria una norma que regule esta situación. Sin embargo, sí podemos advertir problemas en el tercer nivel de análisis, el denominado examen de ponderación o proporcionalidad en el sentido estricto, porque existe una intensidad en la afectación al derecho al trabajo y a la eficacia de las decisiones judiciales, justamente estos
estos derechos que hemos identificado que serían severamente afectados por la aplicación de esta norma, y particularmente si estamos hablando de la eficacia de las decisiones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada, y esta afectación es más grave que la satisfacción de los principios que se pretende concretar. ¿Por qué? Porque nos encontraríamos ante un escenario en que nadie recibiría protección adecuada contra el despido, ¿no? Si nadie, por las exigencias que se realizan, nadie puede ser repuesto, y se tiene que necesariamente novar este mandato de reposición a uno de indemnización, la afectación es tan intensa en tanto que aquellas personas titulares de estos derechos y reconocidos incluso en sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, pues no tendrían forma de concretar este reconocimiento judicial. Entonces, veamos aspectos, y ya vamos cerrando, veo que nos estamos acercando a la hora límite, aspectos vinculados a la vigencia, ¿no? A la vigencia de este decreto de urgencia 016. Recordemos, todavía está vigente, ya hemos hecho la referencia a la derogación aprobada por el Congreso, pero veamos aspectos de la vigencia desde el momento en el que la norma empezó a regir, ¿no? El 24 de enero del presente año. La regla natural, en el caso de normas de carácter procesal, y aquí ciertamente, independientemente de que consideremos que el decreto de urgencia tiene aspectos sustantivos, es innegable que contiene aspectos procesales, porque señala cuál el tratamiento de pretensiones específicas, el pronunciamiento que debe realizar el juez, la posibilidad de variar las pretensiones. Nos encontramos ciertamente ante normas de carácter procesal, o algunas de estas normas tienen carácter procesal. Ahora, ¿cuál es la regla natural en el caso de las normas de carácter procesal? La aplicación inmediata incluso a los procesos en trámite. Y ello es expresión del artículo 103 de la Constitución Política, en la que señala que la ley, entra en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y aquí ciertamente nos encontramos pues frente a una relación jurídica procesal que, independientemente que la demanda se haya interpuesto con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto de urgencia 016, la norma se debe aplicar a las consecuencias de esa relación jurídica procesal existente, ¿no? Pero aquí hagamos una observación. Aquellas decisiones que tienen calidad de cosa juzgada no podrían ser dejadas sin efecto por esta norma. Es decir, si nos encontramos frente a una norma procesal, la regulación natural es que la nueva norma, salvo que se haya establecido excepciones en ella, como ocurrió, por ejemplo, en la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, si no hay una excepción en particular, la nueva norma rige incluso para los procesos en trámite, ¿sí? Pero, sin embargo, esta vigencia no podría extenderse frente a decisiones que ya han adquirido calidad de cosa juzgada. Es decir, si existe un mandato de reposición, no queda más consecuencia que se produzca la reposición, porque el valor de cosa juzgada también tiene un sustento constitucional en el artículo 139, numeral 2 de la Constitución. ¿Qué escenarios podemos advertir? Procesos iniciados a partir del 24 de enero del 2020, es decir, cuando empezó a regir la norma, el decreto de urgencia ciertamente es aplicable. Podremos tener algunas situaciones, problemas, ¿no? ¿Qué ocurre si no se paga la indemnización? Si en el cumplimiento del decreto de urgencia se nova y mientras el proceso se encuentra en trámite, la pretensión de reposición por una indemnización. Sí, ahí vamos a tener una situación problema, pero en principio los procesos iniciados a partir del 24 de enero del 2020 deberían regularse por el decreto de urgencia. Procesos en trámite sin pronunciamiento definitivo, ¿no? Lo que estamos señalando, las normas se aplican, hechos cumplidos, ¿no?, a las consecuencias, desde que entran en vigencia, y a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Pero igual, tenemos las situaciones, problemas que hemos identificado, ¿no?
si la indemnización no se logra, no se llega a pagar, no se va a pagar, y si no existió concurso público ni plaza con las exigencias previstas, una situación problema que ciertamente se va a mantener. Y si nos encontramos frente a procesos que tengan ya sentencia en ejecución, sí, definitivamente el decreto de urgencia sería inaplicable, ¿no? A no ser que se declare la nulidad de una cosa juzgada fraudulenta o de repente se estime, sus supuestos más extremos, ¿no? Se estime una demanda de amparo contra resolución judicial, pero eso ya no va a depender de este mismo proceso, sino tendría que haber algún otro posterior, pero si existe ya una sentencia en ejecución, ya el decreto de urgencia sería inaplicable. Entonces, advertimos, y vamos cerrando, advertimos a partir del análisis realizado que sí existe un escenario para el control difuso, el que pueden ejercer los magistrados. Definitivamente no toda la norma es inconstitucional, definitivamente no todos los artículos que han sido cuestionados deberían ser inaplicados. Recuerden que el control difuso, el control constitucional que realizan los jueces, debería ser última ratio, cuando ya no hay una forma de salvar y lograr esta concordancia práctica entre los derechos e intereses, y que presupone siempre una verificación de inexistencia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad de la ley objeto de control. Y tengamos en cuenta que el Tribunal Constitucional ha declarado ya la constitucionalidad del empleo público, pero ha declarado que el acceso, como constitucional, que el acceso al empleo público se realice por concurso público y en base a méritos y capacidad, pero no ha establecido la constitucionalidad de alguna norma referida a la pérdida de eficacia de los derechos al trabajo y a la protección contra el despido, así como las de tutela procesal efectiva. Es decir, existirá un margen por el cual los jueces pueden, ejerciendo las potestades que les reconoce la Constitución, hacer el ejercicio del control difuso de la ley. Concluyo señalando que esta derogación que ha realizado el Congreso pareciera, por lo pronto, que es una evasión a una situación problema. La situación normal sería regular de una mejor manera aquellos aspectos que deficientemente fueron enfocados en este decreto de urgencia 016, ¿no? La simple derogación nos mantiene la situación previa, ¿no? El presidente Huatuco, atenuado por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que se expidieron con posterioridad a ella. Es necesario, pues, expedir una regulación que pondere, ¿no?, estos derechos e intereses constitucionales en juego: servicio civil, equilibrio presupuestario, principio de mérito, versus derechos fundamentales de los trabajadores. Y, como refería al final, existe un margen para el control difuso, ¿no?, para el ejercicio de las potestades de control difuso de los jueces, que procure, pues, una vigencia efectiva de los derechos al trabajo y a la tutela procesal, ¿no?, considerando que no toda la norma en sí podría ser calificada de inconstitucional. Bueno, esos son los comentarios y las reflexiones que quería compartir con ustedes. Si hay alguna interrogante, alguna pregunta por medio, yo gustoso. Sí, doctor, muchas gracias. En realidad bastante importante el tema tratado. Queremos formularle un par de preguntas. Una de ellas nos dice una participante, Elizabeth de Salas Fuentes: ¿el decreto de urgencia se aplicaba a todos los regímenes laborales? Gracias por la pregunta. Sí, el decreto de urgencia no hace esa distinción. O sea, el decreto de urgencia concibió lo que es el acceso al Estado, ¿no?, el acceso al empleo público. Entonces, no estableció una distinción, como por ejemplo sí se realizaron en sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que decían que
no era aplicable a trabajadores que estuvieran comprendidos en el régimen laboral y la actividad privada, ¿no? Es una distinción que no efectuó el Decreto Supremo y es justamente una de las observaciones que se le realizaron. Bien, hay otra pregunta más, doctor, que nos dice, ¿puede en segunda instancia llevar adelante el control difuso pese a que la apelación no señala como agravio de su apelación? Claro, el control difuso es una potestad que se reconoce en la Constitución a los jueces, ¿no? Y en tanto que los jueces son garantes de la Constitución y la ley y advierten la incompatibilidad de una norma de inferior rango con la Constitución, justamente de esta colisión, deben hacer valer la norma de superior jerarquía, ¿no? Independientemente que ello haya sido invocado o no por el apelante. Hay una tercera pregunta, doctor. Allá. Bien, hay una tercera pregunta. Nos dice, en caso del régimen CAS se encuentre supeditado a un concurso público, ¿dicho personal podría acceder a una plaza indeterminada? Son que hay un concurso público, pero también que haya una plaza presupuestada, vacante y de duración indeterminada, ¿no? Por excelencia, o no, por naturaleza es un régimen temporal. Es decir, si bien es cierto, podría presentarse, como se presentan concursos para acceder vía CAS a cubrir determinadas plazas, no se satisfacen la exigencia de la naturaleza de la plaza, ¿no? Que sea una plaza permanente, a plazo indeterminado y presupuestada como tal. Finalmente hay una pregunta acá un poquito extensa. Dice, uno de los efectos de este decreto de urgencia, el 016, es en cuanto a los trabajadores cesados irregularmente, en el sentido de que prima a una entidad pública en una plaza debidamente presupuestada. Se indica pues que una situación muy interesante, el principio de la unidad de trabajo. ¿Considera usted que la reposición de aquellos trabajadores no deben ser necesariamente ante la entidad donde laboraba el trabajador, sino a alguna plaza del Estado? Y de esta forma se garantiza el mismo. Sí, yo creo que sí. Imaginemos que por el tiempo transcurrido ya haya desaparecido la entidad, se haya transformado, ¿no? La entidad en la que se prestaron los servicios, ¿no? Un juicio no dura poco. Se expide o lo que ocurrió a raíz de las reposiciones dispuestas en el marco de la ley 27.803, hace muchos años. Se logra la reposición, pero ya no existen aquellas entidades en las que se prestó el servicio. Pero el empleador es uno solo. El empleador es el Estado. Y seguramente habrá una entidad con características afines, funciones afines, aquella en la que se prestaron los servicios, ¿no? Si observamos, reparamos en este principio de unidad del Estado, ello no debería ser una limitación para que esta reposición no será en la misma entidad, pero sí en el mismo empleador, el Estado. Bien, doctor, estas son algunas de las preguntas que nos han llegado. Realmente queremos agradecerle su participación, su presencia en este seminario que el día de hoy está iniciando sobre el procedimiento contencioso administrativo laboral. Gracias, doctor Carlos Quispe, por estar con nosotros en esta primera fecha y le agradecemos su participación, ¿no? para con este evento académico. Muy gentil, doctor Reyes. Yo les agradezco a ustedes. Ha sido un gusto haber participado. Muchas gracias, doctor. Bien, estimados amigos, le agradecemos de modo especial pues al doctor Carlos Quispe Montesinos por habernos acompañado en esta primera fecha y en esta primera ponencia. Vamos nosotros a continuar con nuestro programa y desde ya pues queremos comunicarles que ya se encuentra con nosotros el siguiente expositor, quien es el doctor Javier Neves Mujica, ¿no? Ya está enlazado con nosotros y queremos pues desde ya agradecerle su presencia para continuar con esta actividad académica. No sin antes queremos hacer algunas referencias del doctor Javier Neves Mujica, es un reconocido jurista de este campo, del campo del derecho laboral. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster también en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, ha sido ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, muchos lo recordamos, desde el año 2004 y 2005, y actualmente es docente en la Facultad de Derecho también de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Bien, con este preámbulo entonces vamos a continuar con las exposiciones y vamos a dejar con ustedes al doctor Javier Neves Mujica, quien también nos va a hablar sobre este tema. Adelante, doctor Javier Neves Mujica. Doctor, ya estamos A ver, iniciando su ahí se me presentación. escucha. Sí, se le escucha perfecto, doctor. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, se ha dicho lo esencial y más sobre el decreto de urgencia 016. Yo quisiera añadir, para no repetir y cansarlos, algunas cuestiones, ¿no? Primero, como ustedes saben, el Congreso, ya no solo en comisiones, sino en el Pleno, ha derogado algunos artículos del decreto de urgencia 016, que son los artículos 2, 3, 4, 13, la cuarta disposición y la única disposición derogatoria. El decreto de urgencia 016 regulaba dos campos, ¿no? Uno, una serie de reglas generales para el ingreso o la reposición o indemnización en el Estado, y otra, unas reglas sectoriales para algunos campos, ¿no? Como el de la salud, la educación. Bueno, estas últimas se mantienen vigentes, ¿no? Porque no han sido afectadas por la derogación que se ha producido, ¿no? Por ejemplo, artículo 6, que alude al Ministerio de Defensa, artículo 7 también al Ministerio de Defensa, y así sucesivamente, ¿no? No quiero abundar en esto, pero lo que quiero decir es, el decreto de urgencia tenía una serie de reglas generales para ingreso o reingreso en la administración pública y unas reglas más bien de tipo sectorial. Las primeras, todas, han sido derogadas por el Pleno del Congreso. Entonces aquí estamos ante lo que con toda propiedad podríamos llamar una sustracción de la materia. Por ese motivo, yo quiero hacer algunas reflexiones complementarias a las que ha hecho el doctor Quispe, que creo que ha dado cuenta de todo lo central. Primero, un decreto de urgencia que regule políticas permanentes, ¿eso es compatible con la Constitución? Hay dos tipos de decretos de urgencia, ¿no? Los que están regulados en el artículo 118, numeral 19, que operan incluso habiendo un Congreso en actividad y están circunscritas a materia económica y financiera y tienen duración temporal, y los decretos de urgencia que se expiden cuando el Congreso está disuelto. El caso del decreto de urgencia 016 es el segundo. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que estos segundos decretos de urgencia no están limitados a materia económica y financiera, ¿no? Pero creo que sí siguen circunscritos a que sean provisionales. Este decreto de urgencia, en el artículo primero, que se mantiene, dice que tiene por objeto regular el ingreso de los servidores a las entidades del sector público. Es decir, está estableciendo una política indefinida que creo que no es propia de un decreto de urgencia. Creo que las normas contenidas en los decretos de urgencia deben ser temporales y el Congreso las revisa y si le parece las mantiene y si no les parece las elimina. ¿Ya? Respecto a otra cuestión vinculada con los decretos de urgencia,
están sujetos, como acabo de señalar, al control del Congreso. El presidente de la República puede observar una ley derogatoria de un decreto de urgencia expedida por el Congreso. Aquí también hay un debate, porque el artículo 91 del reglamento, en el inciso D, dice: si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de la comisión informante, en este caso han sido las comisiones de Constitución y de Trabajo, el presidente del Congreso debe promulgarlo por ley. O sea, no es necesario que el Congreso remita al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo se pueda observar y si observa volver al Congreso para ver si insiste o no, sino que el presidente del Congreso debe promulgarlo por ley. Repito, es una cuestión que me parece controvertida porque hay, como siempre en derecho, quienes piensan que el presidente de la República puede observar cualquier ley, incluso una ley meramente derogatoria de un decreto de urgencia, y hay quienes piensan que este es un caso de excepción y que no se puede observar la ley que deroga a un decreto de urgencia. En el contenido, ya se ha dicho, el decreto de urgencia es una especie de precedente Huatuco empeorado, ¿no? O sea, todas las restricciones que además en el caso Huatuco fueron de más a menos, porque la primera sentencia estableció severas restricciones, pero luego el propio Tribunal Constitucional y el Poder Judicial fueron estableciendo matices, ¿no? Bueno, este decreto de urgencia no solo vuelve al Huatuco original, sino, como repito, lo empeora, ¿no? A mí me llama la atención dos cosas que son a las que me quiero referir en esta breve intervención. Primero, que se afecte la cosa juzgada, es decir, que se impongan reglas para procesos que ya están culminados con una sentencia. Creo que eso es una grave afectación a la Constitución, ¿no? Me parece que si el proceso se ha actuado conforme a ley, hay que ejecutar la sentencia que lo culmine, ¿no? Una segunda cuestión es esta aplicación inmediata, ¿no? El tribunal lo ha hecho varias veces, por ejemplo, en el propio caso Huatuco, ¿no? Dispuso la aplicación inmediata para procesos en trámite. El voto en discordia del magistrado Blume mostró cómo la aplicación inmediata podía lesionar el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, ¿no? Yo creo que no deberían, si actuamos con respeto a los principios constitucionales, adaptarse los procesos en trámite cualquiera fuera su etapa, ¿no? Creo que debería hacerse, como se ha hecho en la sustitución del Código Procesal, por ejemplo, o de la Ley Procesal del Trabajo, ver en qué etapa se encuentran los procesos y si han llegado a esa etapa, regirse por la ley antigua, y si no han llegado a esa etapa, regirse por la ley nueva, pero no indistintamente todos por la ley nueva. Por último, el tránsito de los 276 a servir. Esa es una cuestión polémica también, porque, como ustedes recuerdan, el gobierno y el Congreso de ese momento, cuando se expidió la ley Servir, se dispuso que los trabajadores sujetos al régimen 276 o incluso 728 podrían trasladarse voluntariamente al régimen Servir. Y eso pues provocó que la inmensa mayoría de los trabajadores 276 no quisieran trasladarse.
Entonces ahora habían frente a eso dos opciones, ¿no? Una, obligar al tránsito, que no era seguramente la mejor alternativa, y la otra era incentivar el tránsito. Y esta norma por primera vez dispone incentivos para los trabajadores 276 que opten por trasladarse al régimen servir, ¿no? Me parece una buena medida. Entonces, concluyo. El decreto de urgencia 016 es una norma que contiene una serie de infracciones a la Constitución que han sido detalladas en la exposición del doctor Quispe. Yo añado algunas reflexiones adicionales, porque creo que lo fundamental está dicho, y reitero que el Congreso ha derogado esta norma. Entonces, si nos adherimos a la tesis de que el presidente de la República no puede derogar, no puede observar una ley derogatoria de un decreto de urgencia, ya la cuestión está consumada. Si nos adherimos a la tesis de que se puede observar cualquier ley, incluso la derogatoria de un decreto de urgencia, entonces habrá que esperar a ver si el Ejecutivo va o no, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería plantearles. Muchas gracias. Gracias, doctor, también por su participación. Su precisión ha sido tan exacta, en realidad clara y bastante precisa. Hay una pregunta que queremos hacerle, doctor. Dice, Sí. ¿vulnera la independencia y la jurisdicción ordinaria? La Sí. facultad de control difuso, principio de igualdad en la aplicación de la ley, tomando en cuenta la diferencia entre el sector privado y público, además de la tutela jurisdiccional. A ver, que hayan reglas distintas para la incorporación de trabajadores del sector privado y público no me parece injustificado, porque creo que la naturaleza de los servicios es diferente, pero creo que sí el decreto vulnera la independencia del Poder Judicial, se intromete en la ejecución de sus decisiones, incluso las que ya han adquirido carácter de cosa juzgada, ¿no? Entonces, creo que por eso es que el Congreso anterior, recuerdan ustedes, en el interreño, la Comisión Permanente nombró grupos de trabajo para evaluar los decretos de urgencia que iba expidiendo el gobierno. Y hubo un grupo sobre el 016 que recomendó su derogación por este nuevo Congreso. En este nuevo Congreso, las comisiones de Constitución y de Trabajo nuevamente han evaluado y han concluido que en varios aspectos, es decir, prácticamente en la casi totalidad de sus aspectos, es incompatible con la Constitución y han decidido derogarlo. Entonces, me parece que más prueba que esa no hay, ¿no? En definitiva, el Poder Ejecutivo quizá observe, quizá impugne, y bueno, finalmente estaremos otra vez en manos del Tribunal Constitucional, que ojalá no se abstenga, ¿no? Para que nos aclare si esta norma es compatible o no con la Constitución. Muy bien, doctor. Realmente bastante, como lo dijimos, preciso y exacto estas apreciaciones que usted está haciendo sobre este decreto legislativo, pues que de alguna forma, o decreto de urgencia, el 016, pues ha venido a tallar en estos últimos tiempos. Vamos a agradecer su presencia, vamos a agradecer su destacada participación, doctor. Desde ya un honor que haya estado con nosotros en este evento académico, en este seminario sobre procedimiento contencioso administrativo laboral. Gracias, doctor Javier Neves Mujica. Gracias a ustedes, encantado. Cuando quieran contar con mi participación, estaré dispuesto plenamente. Gracias. Muy amable, doctor. Estimados amigos, amigas, vamos terminando entonces esta primera fecha de este seminario. Mañana igualmente los esperamos a las 5 en punto de la tarde para continuar con las ponencias. Y mañana estará el doctor Roberto Matallana Ruiz y también el doctor Ramón Guapaya Tapia,
quienes nos van a acompañar en las exposiciones respectivas en esta segunda fecha. Bien, entonces vamos nosotros a agradecer su participación y presencia. Ustedes, no sin antes decirles que hay que estar activos a través de la plataforma relacionado pues con el Slido para nosotros poder cotejar, verificar su participación, su ingreso, su registro, para luego poderles expedir el certificado correspondiente. Como ya saben, los certificados se van a expedir a todas las personas que estén las 5 fechas participando del evento. Muchas gracias y hasta mañana.